La teoría del planeta Luna. Antes de nada decir que la siguiente información y los datos que voy a plasmar en este libro parten de una teoría propia, una teoría de la que me considero el creador pero contrastada con datos científicos a mano de todos nosotros. Lunático es aquel que padece locura, no continua, sino por intervalos. El término proviene del latín lunaticus, ya que la creencia de que las fases de la luna pueden influir sensiblemente en el comportamiento humano se encontraba ampliamente extendida entre los romanos, pero también entre muchas otras sociedades que los precedieron y sucedieron. La teoría del planeta Luna es una teoría que explica el pasado y el presente de lo que hoy conocemos como nuestro satélite, la Luna. Desde los tiempos remotos en los registros de la humanidad, la Luna siempre ha estado allí observando el paso de las épocas junto a nuestra evolución tecnológica. Es como el agua que tenemos delante todos los días y no nos paramos a pensar en su rareza, y es que este mundo está repleto de misterios. Sin duda, nuestra existencia ya es todo un misterio que no logramos resolver. Tenemos ordenadores, vehículos e incluso enviamos sondas al espacio, algunas a millones de kilómetros de la Tierra, pero todavía no somos capaces de perforar más de 13 kilómetros en nuestro suelo terrestre y ni siquiera explorar las profundidades de los océanos por la presión que ejerce el agua. Con el tiempo he llegado a pensar que simplemente no somos capaces de ver las cosas porque las tenemos delante cada día y nos conformamos con lo que escuchamos o leemos sobre ellas. Gracias a esa curiosidad he aprendido que si queremos respuestas, debemos aprender a pensar por nosotros mismos, aprender a dar nuestro punto de vista porque si no, nunca se oxigenará ese cuarto cerrado que busca encontrar la verdad sobre los orígenes. Quizás sea también un intento por parte de alguna élite de escondernos la verdad enseñándonos mal desde pequeños, pero ese no será el tema principal de este trabajo. Podéis fijaros en la poca información que hay sobre la Luna y su interior y lo poco que se sabe de su origen y pasado. Es allí donde se halla la respuesta de todo y entenderéis más adelante el por qué allí sí que sería posible hallar vestigios de antiguas civilizaciones al contrario que en la Tierra. Muchos siglos han pasado, incluso milenios, desde que la antigua civilización griega difundía la leyenda de los selenitas, que no eran otros que los seres que habitaban en la Luna. Si bien se sabe que el ser humano tiene mucha imaginación, hay que romper una lanza en cuanto a eso y señalar que cuando a una persona se le ocurre una idea, suele estar motivada en función a algo que ha observado anteriormente. Es difícil que alguien hace 3000 años se imaginase o dibujase aviones o helicópteros, sencillamente porque no los vieron, al menos creados por el ser humano. El universo es tan grande que realmente no podemos estar seguros de lo que hay afuera. Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, autor y científico legítimo y respetable, decía que el tamaño y la edad del cosmos va más allá de la comprensión humana, que nuestro pequeño hogar planetario está perdido en algún lugar entre la inmensidad y la eternidad, y que lo que sabemos, y lo que alcanzamos a ver desde aquí, es solo una pequeña parte de lo que existe allá afuera, y la posibilidad de que existiera vida extraterrestre, aunque tal vez no como la imagina el cine, no se le escapaba. Sagan era un experto en el tema del espacio y confiar en su palabra no es mala idea, de hecho, sería una decisión muy inteligente. Desafortunadamente no es el único que tiene teorías sobre lo que existe en el universo, en el internet se esconden miles de científicos amateur que creen tener las respuestas a todas nuestras preguntas. Una de las teorías más locas que circulan en el mundo digital dice que hay evidencias de edificios construidos en la Luna, tal vez por una civilización perdida. El canal de una red social de un aficionado, decía haber encontrado un video del Apolo 16 aterrizando en la Luna. Las imágenes no son las de Buzz Aldrin descendiendo del cohete para plantar su bandera en la misión del Apolo 13, sino al astronauta John Young recolectando muestras durante otra misión, y en el fondo se ven unas figuras difíciles de identificar que los creadores del canal interpretan como los restos de una posible base lunar. La teoría dice que esta es la evidencia de que hay edificios en la Luna y, por consiguiente, extraterrestres, pero sus seguidores no están tan convencidos y creen que más allá de ser evidencia de vida extraterrestre, es la prueba de que el aterrizaje lunar es una farsa y nunca sucedió, pero eso es otro tema. Claro que esta teoría no es nueva, muchos han dicho antes que la posibilidad de que exista una civilización en la Luna es real, pero las imágenes nunca habían sido compartidas antes.
La mala noticia es que los astronautas del Apolo 16 jamás mencionaron haber visto edificios en la Luna y el telescopio Hubble tampoco ha encontrado nada, ¿o sí? La Luna no es un planeta, no tiene recursos básicos para que alguna especie pueda vivir ahí, pero la teoría no dice que haya vida actualmente, simplemente dice que ahí había edificios y cree tener pruebas irrefutables. Los grandes mitos de la Luna, espejo y espejismo de la humanidad. Los seres humanos vieron su vida reflejada en el eterno retorno del satélite de la Tierra desde la más remota antigüedad. De noche, la vemos relucir en el cielo. Ni la contaminación lumínica ha logrado apagar su presencia. La Luna sigue marcando el ritmo de la humanidad, a pesar de los milenios transcurridos. Allí permanece, como el primer día que el primer humano alzó la vista al firmamento nocturno y la vio brillar ante sus ojos. Por más que las civilizaciones se hayan transformado y hayan adquirido conocimientos científicos y tecnológicos que han culminado con la llegada a su superficie, las voces de los mitos no se han silenciado del todo y el influjo lunar persiste en cierto modo en el imaginario colectivo. La Luna es mucho más que un simple satélite. Por eso, cuando Neil Armstrong pronunció la famosa frase, "un pequeño paso para un hombre, un salto de gigante para la humanidad", sabía lo que se decía, a pesar de que ese pequeño paso fuese más bien un buen bote debido a la escalera demasiado corta del Apolo 11. Él había logrado llegar al mismo corazón donde tantas veces se había refugiado el alma humana. Los primeros seres vieron su vida reflejada en la vida de la Luna, explica la experta en mitología Jules Cashford en su grueso libro La Luna, símbolo de transformación. A simple vista, los hombres y las mujeres primitivos podían observar cómo nacía, cómo crecía hasta llegar a su plenitud y cómo menguaba hasta desaparecer durante 3 días para luego renacer. Platón definió este ciclo de 28 días como el eterno retorno. Idea de resurrección. Esta cadencia sirvió para dar ansiadas respuestas a grandes preguntas existenciales que carecían de explicación. Los seres humanos identificaron su vida con la de la Luna, ya que también nacían, alcanzaban la plenitud y se debilitaban hasta morir. Pero aquí no acababa el ciclo. Gracias a la Luna, muchas culturas ancestrales creyeron en la vida después de la muerte. En todo el mundo antiguo, la idea de la resurrección se veía reflejada en el ciclo recurrente de la Luna, explica Cashford. La Luna crece y decrece, desaparece, su vida está sujeta a la ley universal del devenir, del nacimiento y de la muerte, dejó escrito el célebre Mircea Eliade en el Tratado de Historia de las Religiones. Medir el tiempo, pero la relación entre el hombre y la Luna no se ciñó a los pensamientos más trascendentales. Su observación influyó en aspectos cotidianos y se establecieron otros paralelismos ligados a sus fases, muchos de los cuales se convirtieron en mitos. En este sentido, la Luna también sirvió desde muy temprano, incluso ya en el Paleolítico, para medir el tiempo. El hueso de la Brie Blanchard, repleto de trazos y muescas, de unos 30.000 años de antigüedad, se ha interpretado como notaciones lunares que siguen la trayectoria de 2 lunas. Posteriormente, no fueron pocas las civilizaciones que crearon calendarios lunares para controlar el tiempo. El caso más emblemático es el de los mayas. En China, todavía hoy los meses son lunares y empiezan siempre en luna nueva. El país asiático es un ejemplo paradigmático de los calendarios lunisolares, que unifican ambos ciclos. Los babilonios, otro ejemplo, también partieron de este concepto, estableciendo 12 meses de 30 días a los que sumaban meses extras para mantener la consonancia con el ritmo de las estaciones. En la actualidad, la Luna todavía sirve para determinar algunas fechas del calendario, como el Pesaj judío, el Ramadán musulmán o la Pascua cristiana, que fija la resurrección de Cristo el primer domingo tras la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Lo curioso del caso es que Jesús renace al tercer día de su muerte, en claro paralelismo con la Luna. No es el único caso. La diosa sumeria del amor y de la guerra Inanna también permaneció 3 días en el infierno antes de ser rescatada. El bíblico Jonás pasó esos 3 días, previos a su renacer espiritual, en el interior de una ballena. Son solo 2 ejemplos. Para las viejas culturas, la luna era esperanza y simbolizaba transformación. Origen etimológico. Si nos adentramos en el propio lenguaje, no es ninguna casualidad que la raíz indoeuropea para nombrar la luna, que en sánscrito dio la palabra más, mene en griego o mensis en latín, signifique yo mido. Es decir, la luna servía para medir. Otros vocablos actuales recogen esta misma raíz en una amplia diversidad de idiomas.
En castellano tenemos, por ejemplo, la palabra mes, que la vincula con el tiempo. Pero también menstruación, lo que resulta muy significativo ya que nuestro satélite se ha considerado normalmente femenino porque su ciclo se asimila al de la mujer. Y esta relación no ha desaparecido del todo. ¿Cuántas veces hemos oído decir que las mujeres son lunares? Luna y mujer. La observación del cielo en las más tempranas edades de la humanidad ya llegó a establecer esta analogía. El período de ambas es aproximadamente de 28 días. Para los más precisos, el mes sinódico, es decir, el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra, es de 29,53 días. Mientras que su mes sideral, el tiempo que tarda teniendo de referencia el fondo estelar, es de 27,32 días. No deja de ser incluso emocionante ver esta correlación en una de las obras de arte figurativo más antiguas, procedente de tiempos tan remotos como el Paleolítico. Hace entre 20.000 y 24.000 años, un artista primitivo esculpió en la localidad francesa de Dordogne, muy cerca de la famosa cueva de las Caux, la estatuilla de Lausel. Vertical. La estatuilla de Lausel Education Images/Getty muestra a una mujer que sostiene en una mano un cuerno de bisonte con 13 muescas, mientras que su otra mano reposa sobre el útero, en un avanzado estado de gestación. ¿Qué significa? Muchos historiadores ven en esta estatuilla de 43 centímetros una especie de calendario relacionado con el ciclo menstrual. El cuerno simbolizaría la luna en creciente y las 13 incisiones evocarían los 13 días que dura esta fase y, a la vez, también representarían los 13 meses del año lunar. Su cabeza se inclina hacia la luna creciente, dibujando una curva que conecta la fase creciente de la luna con la fecundidad del útero humano, detallan Anne Baring y Jules Cashford en el mito de la diosa. La sincronicidad entre el ciclo femenino y el de la luna también revelaba la conexión entre la mujer y lo divino. Durante su ciclo la mujer albergaba el misterio de la vida dentro de su cuerpo y podía crear vida y asegurar el futuro de su pueblo, lo que equivale a decir que cada mujer poseía los poderes propios del universo. Dar la vida, sustentar y crear, explica Miranda Gray en el libro Luna Roja. Diosas lunares. La analogía entre la luna y la mujer no solo se limita a la coincidencia temporal de sus ciclos. Se extiende también a las fases. Su aspecto cambiante se manifiesta en las propias diosas de mitologías diversas. En la antigua Grecia, por ejemplo, la luna no tenía una única personificación en el Olimpo. Especialmente había 3 diosas encargadas de simbolizar sus fases visibles. Su período creciente, virgen, era encarnado por Artemisa. Su plenitud correspondía a Selena, mientras que su decadencia pertenecía a Hécate. Por no hablar de las Moiras griegas o las Parcas romanas, esas 3 deidades oscuras encargadas de dar el hilo de la vida, tejer su destino y, llegado el momento, provocar la muerte cortando el hilo. La diosa romana Diana, la Artemisa griega, con el símbolo de la luna encima de la cabeza en una fuente de Siracusa. La diosa romana Diana, la Artemisa griega, con el símbolo de la luna encima de la cabeza en una fuente de Siracusa. Tontoruga/Getty. Todas estas trilogías se encuentran en más culturas ancestrales y nos han llegado a través de famosos cuentos infantiles como Blancanieves o La Bella Durmiente. Representan el ciclo vital femenino y nos llevan al concepto de la diosa blanca de la que habla Robert Graves. Teoría según mi criterio. La Luna era un planeta binario con el planeta Tierra primitivo y luego ese planeta como Marte o según mi teoría como 2 planeta Marte o un Marte y mucha masa o materia de otros meteoritos chocó con la Tierra fusionándose pero lanzando gran parte de ese material incandescente despedido sobre la Luna como y terminando con un efecto Pompeya, bautizado así por mí, dejándola como la vemos hoy. De ahí las rocas más nuevas en la superficie y más antiguas debajo, y el polvo lunar tan fino que podría ser también cenizas, o polvo estelar mejor dicho quizás, así es como luce roca volcánica molida en un planeta ya sin atmósfera durante millones de años. Era un sistema binario de planetas, y el día en la Tierra duraba más, al estar el planeta Luna más lejos estando el baricentro fuera de los 2 planetas. Con el desastre la Luna se acercó tanto que los días duraban mucho menos de 24, con los años se fue readaptando y aún sigue haciéndolo cada año unos 3,80 centímetros, hasta volver a ser un sistema binario temporal pero sin vida en la superficie que podamos observar. ¿Puede el ser humano provenir de la Luna con tecnología avanzada y tras refugiarse en la Luna del colapso terrestre cuando la Tierra se terraformó de nuevo?
La primera pareja o Adán y Eva como se les conocería en el cristianismo, llegaron de la luna al planeta ahora llamado Tierra. Quizás la vida y el agua solo existía en la luna y la Tierra era un planeta inerte sin agua y tras el colapso y el acercamiento de la luna ese vapor de agua se vio atrapado en la gravedad de la Tierra. La Tierra y la Luna tenían una masa planetaria muy igualada, desconozco el volumen de cada uno. En efecto, un planeta con una masa semejante a la del planeta Marte chocó contra la Tierra añadiendo materia y aumentando la densidad de la Tierra unos 3 gramos por centímetro cuadrado, arrojando sobre la Luna alrededor de 100 gramos por centímetro cuadrado de magma, cubriéndola en su mayoría aunque más por un lado que por el otro. En el choque se perdió masa y por lo que es difícil calcular con precisión después de tantos millones de años, además de todo el polvo y materia que se han acumulado y perdido con el paso de millones de años tanto en nuestro planeta como en la Luna. La Tierra era más pequeña en volumen y densidad. Apuesto a que muchos de esos grandes cráteres lunares fueron producto de la masa incandescente que cayó cubriendo el planeta Luna. Con el tiempo el agua escapó de la moribunda atmósfera de lo que quedaba del planeta Luna y se vio atrapada en su mayoría por la gravedad del planeta Tierra, llegando en grandes masas y entrando por los polos norte y sur del planeta, precipitando diluvios jamás registrados por la humanidad. Toda esa agua fue expandiéndose, evaporándose y a través de nubes, precipitando y creando fuertes lluvias cada vez más al interior del planeta, creando diluvios a su paso. Todo esto está explicado muy por encima y entrar en detalle de lo que viene a ser la teoría de mi idea proyectada, para más detalle tendría que dedicarle quizás varios vídeos más. Solo decir que conozco una persona muy cercana que tiene a un familiar el cual es un contactado. Pero lo que vendría después hablando en título sería, el momento de la vida. Si esto fuese un libro por fascículos ese sería el siguiente título para el siguiente video. Básicamente hablaremos por encima a grosso modo, de lo que ocurrió después de que la Luna sufriera el cataclismo y que ocurría en lo que era el planeta Tierra. Saludos.